Muchas gracias. Entonces, bienvenidas y bienvenidos de nuevo pues, a este espacio. Como saben, hoy tenemos dos grandes objetivos. Uno, aclarar las dudas y ofrecer información clave sobre oportunidades para filantropía, que es todo lo que acabamos de hacer en la sesión con la presentación que nos hizo Ana María de los Dolores, que les vamos a compartir la información clave. Recordemos entonces que el Challenge de Innovación Financiera tiene un objetivo y es apoyar iniciativas presentadas por alianzas del sector privado en distintos niveles de madurez que tengan el potencial de ser implementadas a través de, y esta es la palabra clave, mecanismos innovadores de incentivos a resultados, de pago por resultados. Dicho eso, vamos a hablar sobre las preguntas frecuentes que ha habido en todo el proceso del challenge. Como saben, hemos tenido 4 webinars con este, hemos tenido espacios de interacción individual, hemos hecho varias encuestas y hemos ido entendiendo lo que cuesta trabajo en términos de comprender para el ecosistema alrededor de la financiación basada en resultados, o sea, lo que es difícil entender del mundo de la financiación basada en resultados y también lo que ha sido desafiante para entender los términos de la convocatoria. De ahí les contamos que las preguntas frecuentes se han centrado en estos temas. Uno, el financiamiento y es cuál es la naturaleza, la obligatoriedad y el compromiso de ese aporte que tienen que dar los miembros de la alianza, que generalmente eso se entiende como contrapartida o cofinanciación. Segundo, si hay la necesidad o no de tener un mecanismo de pago por resultados y también las inquietudes alrededor de sobre cómo funcionan los mecanismos. En términos de elegibilidad de alianzas, ha habido preguntas de si pueden participar aliados internacionales o no y cómo deben estructurarse los equipos, si hay algún tipo de socio dentro de la alianza clave que tenga que estar sí o sí. En asistencia técnica también está la pregunta de cómo se asigna este monto y en qué se puede gastar exactamente. Por ejemplo, si se puede pagar para usar para pagar el staff o el equipo que hace parte de una propuesta. Y por último, en alcance y evaluación, nos han preguntado si hay un tipo de proyectos priorizados y si hay diferencias entre categorías y criterios de selección. Entonces, dicho eso, vamos a hacer un recorrido sobre esas preguntas frecuentes. Vamos a entrar a resolverlas. La primera es si ese criterio de movilización de recursos financieros contempla recursos en efectivo y especie y cuándo deben estar disponibles. Entonces, acá queremos recordarles algo. Uno, que hay un aporte mínimo obligatorio y en donde las alianzas deben aportar al menos $150.000 en recursos 100% en efectivo. Y ese dinero es exclusivo para el pago de incentivos por resultados sociales o ambientales, no para gastos operativos. ¿Cuándo deben movilizarse estos recursos? Pues justamente deben estar listos después de que se ponga en marcha el mecanismo de pago por resultados. Y resulta que para que se ponga en marcha el mecanismo de pago por resultados, primero tiene que diseñarse, que esa es la asistencia técnica que ofrece el programa. Dicho esto, pensando en tiempos, imagínense que es quien gane o quienes ganen las alianzas que ganen este challenge, seguramente se formalizará esto entre febrero y marzo del otro año y arrancará ese proceso de asistencia técnica para diseñar el mecanismo. Una vez culmine, arranca el piloto y ese piloto tomará su tiempo para tener resultados. Cuando lleguen esos resultados es que se deben pagar los incentivos. Entonces creemos que esto estará ocurriendo probablemente entre finales de 2026 y 2027. O sea, esto es un tema de mediano plazo, en donde no necesariamente los recursos tienen que estar asegurados en una cuenta, en una fiducia, etcétera, no, pero sí los actores tienen que demostrar que tienen la disposición y la capacidad de contar con esos recursos para el momento en que ocurra que se tenga que pagar esos incentivos. Y por supuesto, pues va a ser en efectivo. La idea entonces es que ese compromiso simplemente se garantiza a través de la firma de la carta de compromiso, que es un documento que está en los términos de referencia y que está en la página web, que ahorita lo volvemos a mostrar dónde está. Y simplemente con esa firma damos por entendido y creemos de buena fe que los actores tienen la disposición y ya con lo que dispongan y escriban en el formulario de postulación, entenderemos las capacidades que tienen los actores y justamente para mover esos recursos. Y de ahí el tema de los recursos operativos, que son los costos necesarios para poner en marcha el mecanismo que simplemente son recursos adicionales que pueden ser en efectivo o en especie, pero están por fuera de los 150.000. Y en el formulario de postulación los pueden detallar, ya que esto implica que hay más aportes y esto, pues simplemente una recomendación general, hace parte de los criterios de evaluación, así que esto pues le puede dar puntos a las propuestas.
Con eso entonces queremos aclarar esto, insistimos, son 150.000 en efectivo para pago de resultados, no para cubrir temas operativos y deben estar disponibles para el momento en que ocurra el pago por resultados. Vamos a la pregunta frecuente número 2. ¿Cuáles son los tipos de actores privados que pueden conformar las alianzas? Entonces ahí hemos mencionado que pueden ser fundaciones, corporaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, empresas con estrategias ESG, por ejemplo, firmas consultoras y estructuradoras que pueden estar o no dentro de las alianzas, fondos de inversión de por o con impacto, empresas sociales y ambientales, entidades del sector financiero y en general otros actores privados, por ejemplo, entidades de apoyo al sector privado, tipo cámaras de comercio, universidades, etcétera, que puedan entrar a fortalecer justamente la alianza. Y actores internacionales privados dentro de los grupos descritos previamente. ¿Pueden entrar más actores? Sí, por supuesto. Hay un mínimo de tres que pueden tener cualquiera de esta naturaleza que les estamos mencionando aquí. Y aparte de esos tres, pues pueden haber más aliados. Bienvenidos, por supuesto. Este es un mínimo que estamos pidiendo. ¿Y qué actor mínimo debería estar? Pues uno de los actores debe ser un privado que tenga esa disposición y capacidad de ser pagador de resultados. O sea, es alguien que está tratando de movilizarse hacia el cumplimiento de resultados sociales o ambientales en el tiempo en que se dé, a generar incentivos para lograr esos resultados sociales y ambientales dentro de las líneas generales que propone el Challenge. Y ese es uno de los actores clave. Pueden sumar otros, sí, que complementen la bolsa de 150.000, sí, pero debe haber mínimo uno de los privados que tenga esa disposición. Pregunta frecuente 3. Si las iniciativas deben definir el tipo de mecanismo de pago por resultados que esperan implementar. Nosotros vimos en la sesión número 2 justamente una lista, y que esto está guardado también, de las alternativas que existen en términos de mecanismos de pago por resultados. Dicho esto, sabemos que existen, por ejemplo, instrumentos dentro del mundo de Impact in Finance. Existen, por ejemplo, los Social Impact Incentives, que son los incentivos de impacto social, los contratos basados en desempeño, los bonos de impacto, digamos, al desarrollo que tienen una lógica más privada, los mecanismos de créditos o préstamos o inversión basada en impacto, por darles una idea, porque la lista es muy amplia. Probablemente ustedes exploren, identifican algunos mecanismos interesantes, pero justamente la asistencia técnica lo que espera es que eso se defina con más detalle. Dicho esto, entonces, como el programa ofrece una asistencia técnica para diseñar un mecanismo, no es obligatorio que en la propuesta que nos presenten ustedes ya tengan definido el tipo de mecanismo, ya que, insistimos, la asistencia técnica tiene ese propósito. Si ya incluyen uno, pues lo que pensamos es que la asistencia técnica lo valide y igual ayude a diseñarlo y a perfeccionarlo. En ese sentido, insistimos que lo que entregamos por asistencia técnica es un apoyo especializado para diseñar ese mecanismo financiero de pago por resultados. Para que se entienda, ese es el elemento clave de lo que esperamos entregar, porque justamente el diseño del mecanismo tiene unas complejidades y lo que esperamos es que se identifiquen los incentivos, a quienes se deben incentivar en la cadena en el marco del desafío social y ambiental que se espera justamente contribuir a resolver, que se definan los tipos de contratos que tienen que hacerse, la manera en que se mueven los recursos, si es vía deuda, vía inversión, vía gasto, etcétera, el nivel de riesgo, el perfil de riesgo que están dispuestos a asumir los actores. Cuando uno suma todas esas variables, son las variables que hacen parte del diseño y de la asistencia técnica. Es eso lo que quiere entregar la convocatoria, que lo queremos aclarar de nuevo. Y aparte, pues está el tema de los recursos para el pago por resultados, que eso está dirigido a la categoría que llamamos descubrimiento, que son actores que están en etapa temprana o con un nivel de madurez bajo en términos de pago por resultados y hay muchos más riesgos para asumir. Mientras que fortalecimiento son actores que ya tienen programas andando en donde el mundo y la mirada y el enfoque de la financiación basada en resultados puede fortalecer esos programas y poner a prueba maneras más costo eficientes, transparentes, trazables, medibles, para poner los recursos en función de los resultados sociales o ambientales que están tratando de movilizar. Eso es, entonces, y dicho eso, por eso creemos que no nos tienen que decir, este es el mecanismo que quiero. No obstante, si les estamos pidiendo en el formulario que nos indiquen cuál es su hipótesis o la estrategia alrededor de financiación basada en resultados que están considerando y por qué, pues básicamente les pareció que el mundo de financiación basada en resultados es importante para las estrategias que quieren implementar o que vienen implementando si están en la categoría fortalecimiento. Pregunta frecuente 4. ¿Qué tipo de empresas deben conformar la alianza y qué roles deben cumplir? Y aquí repetimos, pero creemos que esto es importante repetirlo.
La convocatoria está dirigida a actores del sector privado en la lista que acabamos de mencionar y es indispensable que al menos uno de esos actores asuma el rol de pagador por resultados. O sea, que es alguien que esté dispuesto a poner recursos en fresco, en efectivo, justamente para incentivar el logro de resultados en el marco de unos desafíos sociales o ambientales que por supuesto deberán estar alineados con sus estrategias ESG, estrategias de negocio, pues para que tengan los impulsores necesarios justamente para querer incentivar esos resultados. Eso es dentro de lo lógico y lo estratégico, pero esperamos que un miembro de la alianza tenga justamente ese rol. Y hay otros roles complementarios que pueden hacer parte de lo que pasa en el mundo del mecanismo que se llegue a diseñar e implementar. Y es que puede haber roles como inversionistas, verificadores independientes, intermediarios, empresas sociales, ambientales. Y esos roles pues se definirán concretamente durante la asistencia técnica, aunque esperamos que en la propuesta ustedes nos den unas luces de lo que se están pensando con los actores que están sumados. Aprovechamos, como les decimos, esto es micrófono abierto, entonces Daniel, acabas de levantar la mano. Adelante, te escuchamos. Muchas gracias. Sí, tenía una pregunta sobre justo lo que estabas diciendo de cada uno de los roles y las especificaciones de cada uno de ellos. Nosotros estamos ya muy cerca de generar un bono de impacto social con un pagador que es público. Pero pues obviamente la asistencia técnica, si bien tenemos un estructurador, pues hay una asistencia técnica que se requiere sobre todo en términos jurídicos, entendiendo la relación que hay entre lo público y lo privado y estos gastos. ¿Se puede aplicar teniendo ese pagador final como público o debe ser un pagador final privado? Daniel, muchas gracias. Felicitaciones pues por ese proceso que están avanzando. Por supuesto, en el país, como sabes, y seguramente lo conoce la mayoría, eh, ha habido ejercicios de financiación basada en resultados y de mecanismos de pago por resultados, en donde, por ejemplo, los bonos de impacto social ha sido una de las experiencias. Por defecto y por diseño, los bonos de impacto social, el pagador por resultados preponderante es un actor público. Esta es una convocatoria que, como sabes, está dirigida, es Challenge de Innovación Financiera de Pago por Resultados para actores privados. Eh, entonces, espero pues con eso responder y es justamente estamos buscando iniciativas en donde sean los privados los que tengan esa movilización. Ojalá la experiencia y lo que vienen trabajando de pronto puedan identificar una oportunidad aquí para catalizar la participación de un privado en algo que pueda ser complementario a lo que están buscando. Eso es un poco lo que pensaría. Vale, mil gracias. A ti mil gracias. Muy bien. Dos preguntas frecuentes más y también abrimos micrófono y les terminamos de compartir de nuevo dónde está nuestra información clave para que puedan acceder a ella quienes no lo conocen. Se debe contar con una firma consultora estructuradora que haga parte de la alianza. Entonces la idea aquí es que, como se indican los términos de referencia, una firma estructuradora puede ser parte de la alianza. No obstante, no es un requisito de la convocatoria. ¿Por qué? Porque insistimos en que no tienen que traer necesariamente ya el mecanismo preconfigurado, que eso es algo que sí puede aportar una firma estructuradora con experiencia. Si lo traen, bienvenido al tema. Eh, entonces aquí se presentan dos escenarios. Puede haber una propuesta, que es el escenario uno, en que la firma en que se cuente con una firma estructuradora que haga parte de la alianza. Entonces, ¿eso qué significa? Que desde la convocatoria se podrá cubrir la asistencia técnica y creemos que los recursos que están disponibles, que es esa bolsa de 100.000 dólares, pueden cofinanciar. Es justamente la operación de esa firma estructuradora o su trabajo más bien, que va a ser diseñar el mecanismo de pago por resultados. Lo que les pedimos es que quede claro que hay una firma que entra en la alianza y que tiene ese rol debidamente claro en la propuesta y en la carta de compromiso. Si la firma se llama firma ABC, entonces que digan la firma ABC, que espero que no exista en el mercado una firma ABC, o pongamos la ABCD. La firma ABCD tiene ese rol de asistencia técnica y esta es su trayectoria y experiencia. Entonces ahí vamos a entender y también en el presupuesto lo indican que parte de esos recursos se van a destinar pues a pagarle a ABCD porque ABCD va a ser el diseño del mecanismo. Ese es el escenario uno cuando ya ese aliado técnico viene. El escenario 2 es que no lo encontraron, por eso hicimos las sesiones de networking, para que se conozcan con actores, pero supongamos que no lo encontraron o quieren verificar en el mercado otras alternativas. En ese escenario 2 y que la propuesta, si resulta ganadora, pues la misma bolsa de asistencia técnica servirá para ese propósito. Ahí desde el programa van a contar es con un apoyo para que salgamos a convocar, evaluar, seleccionar y contratar esa firma. Esto pues la idea es que lo hagamos
de manera muy rápida y expedita y se contrate una firma que pueda cumplir con ese rol que se está esperando para el diseño del mecanismo. Entonces, esperamos que entiendan esto, que hay un escenario en el que ya vienen con el aliado y bienvenido, déjenlo escrito en su propuesta y se contemplarán los recursos para cofinanciar esa asistencia técnica dada por ese aliado. Y dos, si no traen el aliado estructurador, pues vamos a salir a buscarlo porque la asistencia técnica, sí o sí, en cualquiera de los dos escenarios, es algo que el programa cubre y la convocatoria cubre, porque es parte de la oferta de valor. Pregunta frecuente 6. Si una entidad o organización puede postularse en más de una propuesta, no hay ninguna restricción al respecto, así que una misma entidad puede hacer parte de varias propuestas. Si ustedes pues consideran que hay que priorizar su tiempo, ya es una discreción de ustedes o lo que sea estratégico, pero en todo caso, una misma entidad puede tener participación en diferentes propuestas y pues solo es que revisen los roles que está teniendo esa misma organización o entidad. Pregunta frecuente 7. ¿Cómo se materializará el aporte del copago de resultados que recibirán las iniciativas ganadoras? Y aquí lo mismo que pasaba con los $150.000 que pedimos de los aliados, aquí esperamos que desde el programa se pueda apoyar en la categoría de descubrimiento em, justamente hasta $150.000, que se destinarán al pago de resultados. Con esto esperamos catalizar justamente esos mínimos $150.000 que deben venir de la alianza y esos fondos pues justamente operarán bajo un esquema de pago por resultados. Se firmará un convenio entre más y las alianzas ganadoras o el representante pues de esas o los representantes de esas alianzas ganadoras para estipular exactamente cómo se ejecutará el copago, porque insistimos, eso dependerá de que se diseñe y se implemente un mecanismo y esas condiciones y desembolsos se definirán pues justamente en ese proceso de perfeccionamiento con quienes ganen la alianza. Pero en todo caso, los recursos están disponibles para el pago de resultados, no para la operación del mecanismo. Por ejemplo, un mecanismo puede requerir una verificación. Entonces, ese proceso de verificación pues implica un esfuerzo y tiempo de unas personas o de unas organizaciones con las capacidades para verificar. Eso hace parte de la operación del mecanismo. Los recursos de los $150.000 no son para ello. Los $150.000 son para los incentivos en que justamente se quieren entregar a unos actores clave para movilizar esos resultados sociales o ambientales que se espera lograr. Listo, dicho eso, aprovechemos, Daniel, bienvenido también, micrófono abierto, te escuchamos. Listo, Daniel, gracias. Daniel, con esta última que dice condiciones de desembolso, los recursos se pagarán una vez que los resultados predefinidos en el mecanismo han sido alcanzados y verificados. ¿Quién va a ser el validador de esos resultados? Es decir, nosotros creamos la alianza, tenemos los tres actores, tenemos los resultados del proyecto que vayamos a ejecutar. ¿Quién va a validar que esos resultados sí se estén dando? Que es justamente lo que acabamos de hablar, ¿no? Que la validación normalmente hace parte del Ajá. proceso. Generalmente se habla como buena práctica de una verificación independiente. No siempre es así, no es obligatorio. Y justamente, Daniel, eso depende del diseño del mecanismo que se haga. Esa es la magia de la asistencia técnica en el diseño. Entonces, por eso no podemos decirlo porque no queremos preconfigurar ni sabemos exactamente cuál va a ser el mecanismo que pueda surgir. Pero la pregunta es, claro, tenemos que entender que va a haber un resultado o un incentivo a ese resultado y en un punto específico eso se quiere incentivar a través de estos recursos. Pues tenemos que entender el momento en que eso ocurra y cómo va a ser el mecanismo de verificación. Por eso, pues, el desafío, por eso esto es un challenge de innovación, porque hay muchas preguntas que no tenemos digamos, respondidas efectivamente, con la respuesta efectiva, pero ocurrirá en ese momento. En todo caso, la disposición de los recursos está, que es lo que quería responder. Y creo que somos muchos Danieles en el ecosistema de pago por resultados. Tenía que Listo, muchas decirlo. gracias. Daniel, a ti muchas gracias. Ahora sí, ya hemos tenido dos preguntas. Súper. Lina, bienvenida, te escuchamos. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Mucho gusto. Daniel, tengo una pregunta con respecto como a la pregunta de Daniel Felipe y es dentro del tema de la alianza y de lo que financiaría la estructuración. Es una pregunta muy técnica y de pronto dependerá de cada mecanismo, pero para nuestro tipo creo que vale la pena y es claramente nos hace falta definir una metodología o escribir esa metodología específica más allá de la idea que tenemos de lo que será ese mecanismo o lo que va a lograr o hacer ese proyecto que queremos hacer. Entonces, dentro de esa estructuración o dentro de esa asistencia técnica, digamos que más allá de definir el mecanismo, se incluye dentro de esa definición de mecanismo cosas tan técnicas como
escribir y definir esa metodología que permita obtener ese resultado, como para poderlo pilotear? Súper, excelente pregunta. ¿Por qué? Porque viene una pregunta, digamos, trascendental, una pregunta de fondo. Y es, hay un desafío, ¿no? En ese desafío queremos o está ocurriendo algo, quizás tengo información que es ideal y lo que queremos es subir la vara. O sea, básicamente queremos mirar, hay unas barreras o hay algo que está impidiendo que se logre ese resultado social y ambiental. Para subir la vara pensamos que se requiere generar unos incentivos en alguien o en algo específico que está ocurriendo dentro de ese desafío, dentro de esa cadena de valor, porque estamos hablando de actores privados. Entonces, una vez se defina eso, tiene que haber, para que se configure un mecanismo, pues tiene que haber una, digamos, correlación o digamos una causalidad entre la intervención que se propone y el resultado que se está esperando. Es decir, si yo espero, por ejemplo, formar personas en temas de skilling para que lleguen en listas para cierto sector privado que requiere unas habilidades para contratar, pues no voy a formar a la gente para que se prepare para un examen. Pues porque parece que no hubiera, digamos, acabo de dar un ejemplo muy evidente, pero quería ser extremo. Como que, ¿qué tiene que ver ese examen con el skilling que necesito al otro lado? Salvo que ese examen sea un certificado profesional, pues que certifica que la gente tiene las habilidades para lo que estoy buscando. Entonces, claro, hay una pregunta de fondo es, ¿cuál es la intervención? Nosotros en el formulario de postulación preguntamos eso. Y es, describa cuál es la idea o la iniciativa, cuál es la intervención que está pensando. Y hay otra pregunta que les decimos, Lina, ¿cuál es su hipótesis alrededor de financiamiento basado en resultados? Ese es el espacio en donde diga, oiga, nosotros creemos que hay que generar unos incentivos aquí, aquí, aquí. Entonces, cuando tú conectas eso, dices, lo más probable es que la financiación basada en resultados sea útil a ese propósito, porque los mecanismos de pago por resultados no son para todo. O sea, no todo el mundo que esté buscando digamos, tener una agenda social y ambiental y ponga recursos, necesariamente tiene que usar financiación basada en resultados, porque justamente tiene que ocurrir los elementos que estamos hablando, que los conversamos en la sesión 2 tiene que ver pues con los principios. Ahora, sí encaja, sí. Entonces, espero responder con eso tu pregunta. La idea es que ustedes nos cuenten cuál es la intervención que están pensando, justamente, y por supuesto, en la asistencia técnica, ahí hay una combinación, porque la asistencia técnica debe ser experta en mecanismos de pago por resultados. Ahí hay un foco muy desde las finanzas innovadoras. En esa asistencia técnica puede venir alguien que entienda el tema en el que ustedes están. Supongamos que es un tema de educación en la niñez, entonces es alguien, ojalá que sepa de eso, pero lo ideal es que la parte técnica también la tengan los miembros de la alianza y entiendan muy bien el problema. En esa combinación entre la asistencia técnica y ustedes debe surgir el mecanismo con todos los memores, por ejemplo, lo que hablamos ahorita con Daniel, quién va a verificar si hay que verificar, cuál es el incentivo que quiero poner, cuál es el resultado. Todas esas preguntas surgirán o ya están y es lo que esperamos responder con la asistencia técnica. Ok, vale, perfecto. Gracias, Daniel. A ti, Linda. Ginette, buenos días, bienvenida, te escuchamos. Hola Daniel, hola a todos, buenos días. Muchas gracias, Daniel. Lo que quería era aclararte con relación a los términos de la convocatoria que indican que en la categoría de fortalecimiento ya se pueden presentar o vincular iniciativas que tengan un nivel de madurez ya más consolidado. Pero tú explicabas también que los fondos que se van a disponer, que van a ser como el apoyo, la base para este challenge, no pueden ser operativos, o sea que tienen que ser exclusivos para el pago de incentivos. Entonces, si son iniciativas que ya vienen en curso, que ya tienen pues como una destinación presupuestal específica, que por supuesto incluye los gastos operativos para desarrollar pues este proyecto que ya viene en curso, me gustaría preguntarle entonces si de ese monto que uno quizás ya está ejecutando, uno puede separar como la parte que iría específicamente para incentivos. O sea, por ejemplo, si yo tengo 100 millones, entonces sé que 20, 30 se me están yendo en mi día a día operativamente. ¿Puedo presentar los otros 70 como exclusivos para el pago de incentivos? Sí, contundentemente sí, y entendiendo que esos 70 que acabas de decir, pues justamente es para cuando llegue el momento, después de que se diseñe el mecanismo y haya que hacer ese incentivo, pues estén los recursos disponibles. Y ahí pues conectando con que lo que pedimos es esa disposición y capacidad de mover $150.000, que es como en tu caso dijiste 70, entonces te faltan otros 80 por sumarlo, pero la respuesta es sí. Claro, tú puedes dentro y esos son los programas que vienen andando. Ya tienen los recursos, con esos recursos movilizan algo, pero de pronto se dan cuenta que la financiación basada en resultados es funcional
que es un poco lo que queremos poner aquí sobre la mesa para los actores privados. Entonces tú separas y dices, esto es operativo, con esto quiero incentivar. Tal cual lo que acabas de decir, esa ecuación tiene todo el sentido del mundo. O sea, no tienen que ser en ese escenario que nos dices unos recursos nuevos que sumen a su bolsa de presupuesto, porque quizás se dan cuenta que ya lo venían haciendo y lo quieren mover a través de esta estrategia. Ok, súper. Y pregunta final, también en relación con ello, y es, en estas alianzas, como pues algunos estaríamos sumando recursos que ya traemos, entonces aplicaría la misma lógica cuando se sumen como los fondos que se van a presentar al challenge. O sea, todos presentamos es exclusivamente lo que tenemos para incentivos. Ah, pero también pueden, o sea, bueno, no entiendo exactamente la pregunta. Digamos que vienen tres actores. Sí, y cada uno, digamos que viene en una lógica similar de que tiene ya temas en ejecución, proyectos en ejecución. Cada uno entonces sumaría lo que necesita para hacer incentivos. Ah, ok. Sí, en este caso, entre los actores se ponen de acuerdo. Los incentivos de nuevo son recursos en efectivo y frescos que estén disponibles para ese momento. Y sí, pueden sumar entre los actores eso. Y los otros elementos, que en teoría son para financiar temas operativos del proceso, lo pueden poner también y declarar en su presupuesto, porque entendemos que eso suma y hace parte de los criterios de evaluación, esas capacidades que pueden tener los actores y que suman. Digamos, los 150.000 es habilitante. O sea, es lo mínimo que tiene que pasar. Todo lo demás está considerado en los criterios de evaluación y puede sumar puntos. Listo, muchas gracias. A ti, Ginette. Daniel, bienvenida. Otra pregunta. Yo, Adelante. otra vez yo. Daniel, estos 150.000 que ya están asegurados en el challenge, ¿en cuánto tiempo se deben de ejecutar? Es decir, ¿tenemos los ciento cincuenta Sí. mil para ejecutar en 2 años o no hay Digamos que en la tiempo categoría de definido? descubrimiento están, en realidad, si tú ves la bolsa, es probable que sea más o menos 300, porque pues pueden ser 150 y 150. Depende, pues, nosotros tenemos es una bolsa que se reparte entre las entidades ganadoras. Pero supongamos que se dé ese escenario de 150, 150 y 300. Y la pregunta es cuándo. Entonces ahí vuelvo al tema del timeline de lo que va a pasar. Las organizaciones que ganen, una vez se perfeccione ese convenio que se firmará justamente entre los socios del programa más y quien gane, o la representación del programa más y quien gane, entonces ahí va a arrancar el diseño. Una vez se diseña el mecanismo, va a arrancar su implementación. Nosotros, por experiencia y considerando los tiempos, creemos que esto, cuando se logren los primeros resultados, que por eso toca diseñarlo muy bien, por lo menos desde lo que venga desde el programa, podrá ocurrir alrededor del 2027, que también dan los tiempos en que el programa está vivo. Todo eso toca pensarlo, pues, cuando se configure y se perfeccione ese relacionamiento. Eso es lo que creemos que ocurrirá. Creemos que quizás no es muy probable que ocurra en 2026, salvo que sea un resultado muy evidente y que se logre de manera rápida y que se diseñe de manera extraordinariamente rápida. Podría ser, pero si llega a ocurrir, en todo caso será a finales de 2026. Creemos que es más probable que esto ocurra en 2027. Listo, gracias. A ti, Daniel, y a ustedes que han hecho una lectura muy juiciosa de los términos y de todo este proceso. Ginette. Perdóname, en términos de asociatividad, son mínimo 3 organizaciones. En el supuesto favorable de que las que ganen el consorcio, bueno, el grupo que gane el challenge, en el proceso puedes sumar otras organizaciones que también apoyen como operadores de la iniciativa. Absolutamente sí. Pues justamente lo que buscamos en esto es catalizar. Sabemos que se requiere que entren nuevos actores y que se vayan sumando a los procesos. Entonces sí, esto es un ejercicio que entrará una alianza de mínimo, y por eso dijimos una alianza de mínimo tres, porque también es un número bueno en términos de gobernanza, cuando hay dos actores, pues cómo se toman decisiones, y que puede haber unos roles mínimos que cumplan entre varios, pero la idea es que se sumen. Nosotros nos llamamos programa más también por algo, o sea, justamente hay algo por detrás y es que queremos sumar, que lleguen más actores, más recursos hacia alrededor de más resultados que queramos sociales o ambientales lograr, y más retos, que es lo que estamos haciendo aquí en el Challenge de Innovación. Entonces la respuesta es sí, pero por supuesto, digamos, lo contractual en términos de convenio que se firme, pues corresponderá a los actores, pero la apuesta es que más personas se sumen, más personas pues privadas, jurídicas, se sumen a esto. Muchas gracias. Mientras, si quizás no han aparecido nuevas preguntas, puedo compartir pantalla para mostrarles de nuevo dos cosas clave que queremos que recordemos. Uno, que nuestra página, y la volvemos a copiar aquí en nuestro chat,
Entonces aquí en la página pueden encontrar justamente toda la información, pueden descargar los términos de referencia, las categorías de participación. Esto es simplemente, si no están inscritos, se pueden escribir y quedan en la base de datos del programa y por supuesto pues del challenge en donde les compartiremos información adicional, aunque en términos de calendario este es el último espacio grupal. Y aquí pues van a encontrar de nuevo los lineamientos que son los términos de referencia, las grabaciones que hemos tenido en todo el proceso y ya aquí al final encuentran dos cosas. Uno, la carta de compromiso. Entonces insistimos en esta carta de compromiso. La idea es que mínimo la tiene que firmar un miembro de la alianza, no tienen que ser todos, pero aquí sí nos deben indicar cuáles son los actores que hacen parte de la alianza. Y por otro lado está el formulario de postulación, que la idea también es que lo descarguen. Si tienen algún problema lo pueden descargar y seguir la misma estructura, pero lo importante es que entreguen esta información y aquí está. Todo lo que hablamos en la sesión pasada, que también en el webinar lo pueden encontrar, que entramos a revisar detalle a detalle esta información. Perdón, en el workshop pasado, que como les mencionamos también, pues aquí están las grabaciones, por ejemplo, de lo que pasó en noviembre 10. Entonces, dicho eso, queremos recordarle dos cosas más antes de acabar la sesión y uno es que tenemos la posibilidad de generar espacios individuales. Esto se compartió la semana pasada, pueden escanear este QR y en estos espacios individuales pueden agendar un espacio de conversación de alrededor de 30 minutos en el que podemos ya resolver dudas puntuales que estén teniendo alrededor de su propuesta. Entonces, por favor, ténganlo en el radar, que es una posibilidad. Y ya mismo también les comparto acá por nuestro chat de esta conversación el enlace que pueden usar justamente para, en caso de que no les abra el código QR, lo compartimos aquí por el chat. Y ahí pues van a encontrar un espacio conmigo y probablemente, bueno, y gracias Cami, que ya compartiste, Camila, que es de nuestro equipo, compartió justamente aquí en el chat. Entonces, esperamos que aprovechen estos espacios de conversación individual. Van a estar habilitados pues alrededor de hasta entre el 10 y el 15 de diciembre. Si ya no hay más demanda, pues cerramos este espacio. Y queremos que ya se vayan con tranquilidad, que pasen unas felices fiestas, feliz Navidad. Si no terminan en diciembre, pues que terminen la propuesta en enero. Y la idea es que lo presenten a través del correo electrónico. La propuesta la van a presentar el 26 de enero. Y aquí les recordamos justamente, pues esto, estamos al día de hoy, noviembre 25, en enero 26 se hará la entrega de propuestas y esperamos que entre febrero y marzo se haga la Aló. evaluación y la selección de las propuestas. Eso es, de nuevo aquí se pueden agendar para este espacio de conversación, que lo tenemos en teoría habilitado hasta el 10 de diciembre. Y por último, solo nos queda recordarles esto. Y es que la convocatoria la deben mandar por correo electrónico al correo challenge arroba challengep arroba máspr.com. Que también ahí, si no logran agendar el espacio individual y tienen alguna duda puntual, también se puede responder em, justamente a través de ese correo electrónico. Entonces dejamos de compartir pantalla. Este es nuestro último espacio, ¿verdad? Muchas gracias. La mayoría de personas nos han acompañado en este camino que inició el 3 de septiembre. Hemos tratado de compartirles información, esperamos valiosa, para que conozcan más de cerca no solo el programa Más Pago por Resultados, sino también el mundo de la financiación basada en resultados. Esperamos que esto abra una oportunidad, tanto mentalmente como estratégicamente, pues para ustedes y para sus organizaciones, que se puedan presentar a nuestro challenge. Les esperamos el 26 de enero. Agenden los espacios individuales si lo requieren. Y aquí estamos con ustedes pues en el ecosistema esperando que podamos pues movilizar justamente esta agenda social y ambiental clave para el país a través de la financiación basada en resultados.